amortiguación para correr muy largo, con un peso de 301 gramos en la versión de chico, 264 gramos en la versión de chica, un drop de 6 milímetros y un precio de 150 euros. Las Brooks Caldera 8 siguen como propuesta ultra amortiguada de Brooks, hormanchita, mucha relajación, y es que lo que tenemos es confortabilidad para no preocuparnos en nuestras ultras. Octava versión ya de las Caldera, parece que fue ayer que se crearon, pero no, ya llevamos muchos años de esta zapatilla que nació como la zapatilla de perfiles altos, la zapatilla que busca aportar amabilidad, confortabilidad en carrera para el corredor de trail running y no tanto la tecnicidad, no tanto esa versatilidad quizá que nos aportan otros modelos como las míticas Cascadia. Las dos orientadas a correr largo, sí, pero cada una en una dirección. Lo que tenemos aquí es mucha amortiguación, una zapatilla muy ancha de este perfil de zapatilla tanqueta, de esta zapatilla voluminosa, pero que no nos engañemos, que sea más voluminosa, que sea muy alta, no es sinónimo de zapatilla ultra pesada. Evidentemente estamos alrededor de los 300 gramos, no es ligerita, pero sí que son un tipo de zapatillas con unos compuestos y unos materiales que dentro de lo voluminosa que es, contienen bastante el peso. ¿Por qué? Porque están pensadas para poder correr largo, correr cómodo, sin renunciar a cierto dinamismo, a cierta velocidad. ¿Para qué tipo de corredores? Pues evidentemente para el corredor que busque esta amabilidad, busque esta confort, busque esta comodidad en carrera y que tenga que quiera una zapatilla con cierta estructura en la zona del talón, materiales bastante duraderos, materiales bastante rígidos. Básicamente en esta octava versión de las Caldera, que es similar a la anterior, se ha renovado un pelín el upper. Fijaros, zona delantera protegida, ¿vale? Como la puntera sube por encima del upper para dar aquí contundencia. Zona trasera del contrafuerte también rígida, es algo común en general en todas las Brooks, aunque sean zapatillas algo más encaradas a la competición, pues evidentemente también lo tenemos aquí. Y como la media suela sube notablemente, el pie queda totalmente encajado dentro de esto, pero lo que busca este material aquí alrededor es también dar un pelín más de soporte. Acolchados generosos, acolchados contundentes para tener esa comodidad. No es la zapatilla que cuando te la pones notes el ajuste ese ultra preciso, notes la zapatilla muy ágil para poderte mover en terreno muy roto y muy técnico. No, lo que buscamos aquí es ponernos la zapatilla, atárnosla, salir a correr zonas más o menos sencillas y ir corriendo sin preocuparnos de nada, sin notar nada del terreno. Este es el perfil de corredor que podrá disfrutar de las Caldera. A partir de aquí puede ser de todo tipo de pesos, por lo tanto también orientada a corredores pesados. Seguramente los corredores ligeritos pues no es el prototipo de zapatilla, porque pueden ir con zapatillas algo menos estructuradas, algo menos amortiguadas y seguir notando una zapatilla confortable. Pero a partir de aquí es una zapatilla que para todo el mundo yo creo que va a servir siempre y cuando la utilices para lo que ha sido diseñada. Vamos a entrar ahora a las distancias que podremos correr con estas Brooks Caldera 8, pero antes deciros que Brooks sigue apostando por hacer zapatillas lo más sostenible posible o con el mínimo impacto posible a nivel medioambiental, y esto lo hacen en parte, entre otras acciones que hacen, utilizando materiales reciclados. Concretamente en la zona del upper tenemos un 53% de material reciclado, han subido respecto a versiones anteriores. También tenemos el Trail Tag Green en la suela, que tiene parte más o menos un 25% de goma reciclada, por lo tanto en este sentido también siguiendo los pasos lógicos para hacer de la industria del textil, la industria de las zapatillas, algo más sostenible. ¿Para qué distancia tenemos estas Caldera 8? Pues como os he dicho, es una zapatilla pensada para larga distancia. Nosotros cuando hablamos de larga distancia pues es a partir de 50-55 kilómetros hacia arriba. ¿Quiere decir que no la puedo utilizar para un entrenamiento, para una salida normal, que difícilmente dudo que te vayas a meter más de 50 kilómetros? No, evidentemente no quiere decir eso, simplemente cuando la utilices en el día a día, etcétera, siempre que busques esta zapatilla pues cómoda, confortable, aislada, para ir algo más relajados, pero podremos estirarla sin duda para la larga distancia. ¿Por qué? Pues porque tenemos un perfil contundente de 38,5 milímetros en la parte trasera, 32,5 milímetros en la parte delantera. Esto nos da un drop de 6 milímetros, la diferencia entre delante y detrás.
Con esto ya tenemos material suficiente, buen aislamiento, vamos muy por encima del terreno para ir aislados, tanto a nivel de amortiguación, que con la pisada, con los impactos, el material tenga suficiente recorrido para absorber, y aparte también para proteger contra el terreno. Aquí no contamos con placa, no contamos con piezas rígidas, sino el propio compuesto ya nos servirá. ¿Cuál es el compuesto utilizado? El DNA Loft en la versión 3. Una versión que tiene nitrógeno infusionado, ¿vale? Esto lo tienen en muchos modelos con otros compuestos, pero en este caso ha sido creado, ha sido, por así decirlo, cocinado, que me gusta decir a mí, en el momento de crear el compuesto, la espuma, de manera distinta a lo que es, por ejemplo, el DNA Flash, que es más orientado a la reactividad. Aquí el nitrógeno se utiliza para buscar más esa sensación confortable, esa sensación de absorción del impacto, ¿vale? No es un compuesto chicloso, no es un compuesto blando, fijaros aquí, como no se comprime excesivamente, pero sí que no tiene un tacto firme, evidentemente buscando ese equilibrio para no renunciar a la estabilidad, pero a la vez que notemos que vamos encima de una plataforma cómoda, confortable, que absorbe los impactos. Fijaros también cómo es muy abierta por los laterales, también para ganar en estabilidad, luego lo veremos en el tipo de terreno. Y en cuanto a velocidad, a ritmos, pues evidentemente no es una zapatilla rápida, no la calificaría como tal. Pero dentro de este segmento de zapatillas maximalistas, zapatillas amortiguadas, pues el DNA Loft V3 sí que tiene cierta chispa, cierta reactividad, cierto dinamismo, evidente también ayudado por el rocker que tenemos en la parte delantera a esta altura de la zapatilla, que favorece un poquito la pisada, y también claramente partida en la zona de la suela para ganar algo de flexibilidad, sin ser una zapatilla evidentemente flexible como tal. Vamos a hablar del terreno, la dificultad por la que podremos correr con las nuevas Caldera 8. Aquí os enseño esta suela con el compuesto Trail Tag Green. Aquí veis el logotipo, es el compuesto propio de Brooks, un compuesto, una goma propia que, como os decía antes, tiene parte de material reciclado. Una suela que no es completa, tenemos bastante material pero no es completa, básicamente por lo que os he dicho. De esta manera, al dividirla, ganamos en adaptabilidad al terreno, perdemos algo de rigidez, pero para buscar esa extra de adaptabilidad al terreno, también sobre todo en la zona del talón, si no sería muy rígida y crearía más inestabilidad. Un taco que se debe mover más o menos alrededor de los 4 milímetros, yo creo que es de esas zapatillas que funciona bien en terreno compacto y tiene cierta polivalencia, ¿vale? No es un taco minimalista, no es un multitaco, pero sí que es cierto que tampoco es un taco muy agresivo y está bastante juntito, siguiendo claramente estas líneas verticales, zona lateral a tacos algo más anchos, zona central algo más pequeñitos, y todos con esta forma de flecha, buscando pues el agarre en el desplazamiento hacia adelante, toda la parte delantera de la zapatilla, y fijaros aquí en la parte trasera cómo se invierte, y también en los laterales se inclina un poquito, porque no solo queremos sujeción, agarre bajando así o hacia adelante en línea recta, sino también en terrenos más rotos, más inclinados, etcétera, tener algo más de agarre, y por eso también inclinamos los tacos. Zapatilla más o menos polivalente en cuanto a tipo de terrenos. En cuanto a la dificultad, yo la dejaría para terrenos más bien sencillitos. Evidentemente, como os decía, hacen todo esto, estas particiones, ensanchan la superficie de contacto para ganar en estabilidad, pero no deja de ser una zapatilla de casi 40 milímetros de perfil, no deja de ser una zapatilla maximalista, y por lo tanto todo lo que sea sacarla de terreno que no sea sencillo y que presente ciertas irregularidades, pues podremos tener más problemas de inestabilidad, problemas de torceduras, etc. Es una zapatilla bastante estable para el perfil de zapatilla que tenemos, pero si queréis algo más técnico, cómodo y larga distancia, yo me iría en este caso a las Cascadia, que básicamente han sido diseñadas para eso.
En la octava versión de las Brooks Caldera seguimos teniendo una zapatilla con muchísima amortiguación, 38,5 milímetros detrás, 32,5 delante, buscando aportar al corredor esa comodidad, ese perfil alto para ir totalmente aislados del terreno, tener buena absorción y no notar prácticamente dónde pisemos. Sin duda, zapatilla para larga distancia, para correr horas y horas y horas sin preocuparnos lo que llevamos en los pies, en este tipo de zapatilla realmente voluminosa. No buscamos tanto la agilidad, la precisión, sino que lo que buscamos en este modelo es podernos mover prácticamente sin fijarnos dónde metemos el pie. Seguimos contando con el Dynaloft V3 en la media suela, que es un compuesto que tiene nitrógeno infusionado, buscando no tanto la reactividad, que la tiene un pelín de reactividad, pero sobre todo esta buena absorción del impacto y por lo tanto confort y amortiguación para correr largo. ADN de Brooks en toda la zona del upper, con un contrafuerte contundente, algo de protecciones en la zona delantera. Todo esto hace que sea una zapatilla apta para corredores que pueden ser de todo tipo de peso, incluso pesados, y una suela que mantenemos continuista con el compuesto propio de Brooks, el Trail Tag Green, un taco más o menos versátil, quizá un pelín mejor para terreno compacto y sin duda una zapatilla que yo la seguiría utilizando para terrenos sencillitos en cuanto a dificultad del terreno. Sin duda una ultrera para esas zonas rápidas, esas carreras de larga distancia que no presenten mucha dificultad, donde el corredor lo que busque es comodidad, no preocuparnos de nuestros pies en ningún momento de la carrera. Nosotros la hemos probado, os dejamos aquí en la descripción nuestra review de trailrunningreview.com, allí podréis ver los pros, los contras, nuestras sensaciones en carrera y también la durabilidad de la zapatilla. Muchas gracias y hasta la próxima.